Buen día, mi nombre es David Gómez y como parte de la actividad quiero entonces realizar la comparación entre el código PSI y el código DFD. En ambos se desarrolló el mismo, bueno, los dos mismos ejercicios en el cual en este primero que voy a detallar se encargaba de identificar el tipo de triángulo de acuerdo a la longitud o el valor de cada uno de sus lados, por lo cual eh, en Internet se especificaban tres tipos de triángulos de acuerdo a sus lados, y era el equilátero, el isósceles y el escaleno. Ya veremos el detalle de qué es lo que lo diferencia cada uno. Entonces, entrando en materia, comparando el código, básicamente realicé como más o menos la misma metodología o la misma lógica, implementé la misma lógica en ambos programas, pero aprovechando una de las ventajas de PSIN que no tiene, o pues por lo menos no encontré yo en DFD. Entonces, en PSIN, como ven, estoy subrayando las tres variables de cada uno de los lados, con donde voy a almacenar el valor que cada usuario va a escribir digital. Aquí en DFD estoy también solicitaba al usuario que me ingresara el lado A, B, D y lo iba almacenando en variables. Pero estas no, o sea, en DFD también se pueden hacer de esta manera como definir variables, pero en este caso eran como variables temporales. Hay que tener en cuenta que las variables son, pues yo como soy programador sé que hay dos tipos de variables, las temporales y otras que perduran por todo el resto del programa, y las variables ambas son temporales, pero unas están más enfocadas en durante la ejecución, que vienen siendo como implícitas, y otras sí ya están definidas. Igual ambas son definidas en memoria, RAM y no en disco. Entonces, bueno, en este caso yo quise definir las variables para ver cómo era en PSIN, ya que en el SENA donde yo estudié usé DFD, pero no usé PSIN, entonces quería ver aquí cómo era. Solicito de igual manera aquí y acá el lado A, el lado B y el lado C. Y de igual manera, al más guardo el valor o lo obtengo de acuerdo a lo que cada usuario ingrese. Entonces, lado C, B y A. Igualmente aquí, lado A, B y C. Vemos que las figuras en PSI y en DFD son muy similares, por lo cual no es tan complicado visualmente uno poderse guiar, pero pues si lo vemos de esta manera ya un poco más en código, que es letras, números, de este estilo, no tanto figuras, vamos a ver que se hay cierta diferencia, pero visualmente a este lado en los comandos es muy similar. Ahora, los condicionales. Aquí fue donde vi la primera ventaja de PSI que no vi en DFD. En PSI pude realizar estas condicionales, múltiples condicionales en el mismo if. Aquí básicamente lo que estoy comparando es si lado A es igual al lado de B y lado B es igual al lado C, quiere decir que todos sus lados son iguales. Aquí yo lo tuve que hacer es en un árbol. Entonces, básicamente aquí lo que yo hice fue primero sacar un promedio como para no extenderme, donde si todos los lados son el promedio es igual al lado A, pues esto. Pero luego de enviar el trabajo me di cuenta que este promedio puede estar alterado, ya que no es un promedio ponderado, sino es un promedio simple, por lo cual si la variable A, un ejemplo, es de 45 y el lado B es de 20, pero el lado C es de 45 más otros 25, o sea, quiere decir de 70, me estaría dando el promedio exacto, pero sin que todos sus lados sean iguales, por ya que no es ponderado. Entonces, en este caso, si después de enviar el trabajo, cae en cuenta. Pero bueno, básicamente aquí ya pues lo hice correctamente, y lo que quería era comparar todos sus lados de esta manera, ya que si lado A es igual al lado B, ya sabemos que hay una igualdad. Y como el lado A es el lado B, por lo cual quiere decir que si B es igual al lado C, C es igual al lado A. Entonces ahí sabemos que todos sus lados son exactamente iguales. Aquí en DFD quise hacerlo el promedio como para ahorrarme ahí otro if,
pero pues caía en el error. En ese caso en DFD hubiera tocado otro if comparando únicamente B con C y antes un B, A con B. Pero bueno, entonces en ambos casos ahí ya escribimos al usuario que es un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Ok, otro condicional, esto pues digamos que es un si no, sí, eh, que quise meter ahí en PSI y básicamente aquí lo que hago comparar es que si el lado A es igual al lado B o si A es igual al lado C o si B es igual al lado C. Quiere decir que si alguno o sea, si por lo menos dos lados son exactamente iguales, quiere decir que es isósceles. Esta lógica la implementé igual de forma acá, pero como pueden ver, me tocó cada uno de estos condicionales de PSIN, me tocó individualizarlo. Este, este y este. Y en ambos, pues si se cumple alguna de las condiciones, marcarlo como isósceles. En esta parte, pues es una sola escritura, lo que hace el código un poco más corto. Muchísimo más corto. Ahora, si no se cumple ninguna de las condiciones, ok, pues entonces ninguno de sus lados son iguales, ni por lo menos, ni todos, ni por lo menos dos, por lo cual es escaleno, que es lo mismo que escribí acá, que es cuando se llega al final de todos los condicionales. Entonces, en comparación, pues pesa y se acerca un poco a lo que es la programación, eh, pues por lo menos en sus fundamentos, no puedo decir programación orientada a objetos, pero sí a sus fundamentos. Y esta es mucho mejor estructurado que DFD. DFD, pues si bien es un diagrama de flujo, sí digamos que esta parte de los condicionales sentiría que debería ser un poco más estructurado, pero pues desde que yo lo conozco siempre ha sido así. Ahora, entrando al otro ejemplo, que era el de los arreglos, en esta parte de los arreglos yo sí en DFD requerí definir variables, no de manera implícita, sino definiéndolas en memoria para poderlas usar, que es el arreglo y los iteradores. Otra cosa que aquí me pareció muy interesante es el iterador. Aquí pues uno lo definía dentro del for o el para, como se hace en Java, como se hace en todos los lenguajes. Aquí en DFD tocaba definir la variable antes y un valor. Entonces, bueno, en PSI me llamó mucho la atención que a comparación de otros lenguajes de programación Java, C Sharp, PHP, donde para un for para recorrer un arreglo se inicia en cero, cuando lo puse así y le di a ejecutar, vamos a intentarlo, me surgía el siguiente mensaje. Me decía que ocurría un error, que el subíndice cero estaba fuera del rango, por lo cual, como dice que de 1 a 10, dije, ok, entonces aquí en PSI la cosa va de los índices, el primer índice es 1 y no 0. Eso es como un punto, pero bueno. Los demás lenguajes que yo he manejado ya, así PHP, es en 0, pero aquí pues bueno. Entonces aquí pues igual yo en DFD también es en 0. Guardo yo aquí el número y como un estado para saber si se encontró o no se encontró, y eso es únicamente para poder ejecutar este mensaje, que no se encontró el número en ninguna parte, en ninguna posición de la regla, solamente para eso. Eso como una condicional, sí, un valor condicional, por así decirlo. Ok, entonces aquí defino el valor, el estado, igual que acá, y solicito al usuario que me ingrese número a buscar. Entonces, antes de esto, al igual que acá, yo creo un for para solicitarle n número de veces, que en este caso es el mismo índices o posiciones o cajones de un arreglo, del arreglo, en este caso 10, que me ingrese 10 números. No lo valido si son iguales, no, simplemente que me ingrese números. Una vez termino esto, aquí defino el valor y el valor a buscar, y pues aquí se lo definí antes, eh, y le solicito al usuario que me ingrese un número para poder, o ingrese el número a buscar. Guardo el valor, al igual que acá, y comienzo el for para poderlo buscar. En este caso, en DFD, como vi ahorita la guía de Word
donde se mostraba un mensaje de estos, llamémoslo mensaje de terminal, llamémoslo mensaje de ejecución, donde se especifica cada una de las posiciones donde se encontraba el número. En DFD yo lo que hice es, ok, usted encontró, digamos, lo encontró en la posición 9 el número 9, y en la posición 10 también está el número 10, y ya lo encontró en la 9, yo lo guardaba en un variable estado y validaba antes de mostrarle, ah, sí, usted existe, perfecto, pero el estado está el que ya mostró un mensaje, sí, sí, entonces no lo muestro. Pero vi como en este Word que se mostraba el ejemplo, como que si se mostrara todas las posiciones donde está el número, pues aquí no puse esa condición. Igual aquí pues sería tan simple como quitar esta condición y subir estos dos enunciados, estos dos, llamémoslos objetos de diagrama de flujo a la parte superior y eliminar ese condicional. Bueno, entonces aquí yo lo que hago es simplemente recorrer todo el arreglo validando si el valor que me ingresaron a buscar es igual al valor que está en la posición. En la posición pues se trae con la variable j que viene siendo el iterador del índice. En dado caso pues ya como les dije, bueno, aquí luego pues muestro un mensaje en pantalla, el número x está en la posición x. Ahora, aquí al terminar con la variable find del estado, que es donde yo digo find false, comienza, siempre pienso, yo, pues todo lo que yo programo siempre en estas variables de estado, siempre pienso que no se va a producir o a ejecutar como uno lo desearía, ¿no? Por el camino del bien, como yo lo llamo, sino se va a ir por el camino menos esperado, por el camino del mal. Pero aquí como lo estoy marcando en true, entonces está en true, usted me va a decir, eh, ok, entonces aquí sí veo que tenemos un errorcillo y sería de cómo arreglarlo así. Entonces aquí lo que yo le diría es, ok, antes como yo lo tenía, era como si find es igual a true, entonces muéstrame como el número no fue encontrado, pero si true de find es que sí lo encontró porque está dentro del for. Entonces será que validarlo con un false, no hay acá en cuenta. Vamos a ejecutarlo, entonces simplemente dice, por favor ingrese un número. Vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y un 10. Por favor ingrese un número. Me gusta el número 9, vamos a ingresar uno. Entonces dice, el número 9 está en la posición 9. Ok, pero como vemos, no lo está validando. Siempre me está diciendo que el número no fue encontrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si no me funciona el condicional, vamos a manejar el condicional de byte, que son unos y ceros. Aquí vamos a decir que es valFind es igual a 1 y que si esto es igual a 0. Ejecutamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Justo el número 9, perfecto. Ahí salió que está en la posición 9. Pero vamos a hacer este siguiente ejemplo. Vamos a marcar todos como 1 y decimos que vamos a buscar el 9. Me va a decir el número no fue encontrado. Perfecto. Ahora, ejemplo de que me muestre todas las posiciones donde están. Entonces vamos a poner el 1, 2, 9, 3, 4, 9, 5, 6, 9, 7 y vamos a buscar el 9. Como vemos me está marcando que está en la posición 3 y 6. Vamos a validarlo, entonces decimos que está posición 1, 2, 3, sí, 4, 5, 6, sí. Vamos en la 3 y 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Perfecto. Ahí está y no me muestra un mensaje de que el número no fue encontrado. Entonces, como podemos ver, aquí en este caso para la variable estado también utilicé el estado, el booleano de byte, que son ceros y unos, y un booleano true o false. Entonces básicamente estas son pues las similitudes. Me gustó mucho PSI, no lo había manejado, pero me gustó mucho porque se acerca mucho a la programación, para llamarlo decirlo, la programación que realmente se ve como Java, C Sharp, PHP, los demás lenguajes. Entonces, pues, a pesar de los errorcillos, podemos ver, compañeros y profesora, que pues aprendí a manejar y pues tengo ahí como el conocimiento para poder ajustar las cosas fácilmente. Muchas gracias.